Doc, ahora como para ir terminando, ahorita nos hablabas pues, del tema de los entrenadores que tienen que cumplir como con todos los roles. Y incluso entre ellos, los entrenadores se vuelven el consejero o a veces como entre comillas, psicólogo de los deportistas. Y entonces, por lo menos, yo he visto muy cerca casos en que los entrenadores usan, o sea, como que tratan al deportista de pronto como de malo, de que usted no puede, de que usted siempre se va a quedar así, algo así, buscando el efecto contrario. Como, o sea, le digo al deportista que es un malo para que él se fortalezca y se vuelva bueno. O le digo que él nunca va a mejorar para que él se fortalezca y realmente sí mejore. Yo he visto muchos de estos casos y en la mayoría los resultados han sido desconfianza total por parte del deportista. No cree en él, no, o sea, tiene una falta de confianza increíble. Ahora, ¿qué tan bueno o hasta dónde puede ser bueno el hecho de hacer, de buscar un efecto contrario? Porque si bien es cierto de que en Colombia mayormente no se trata tanto el tema de la psicología deportiva, o sea, como que no se le da, considero yo que no se le ha dado el lugar que merece, pues porque es realmente muy necesario. Y entonces a los entrenadores, muchos entrenadores se encuentran como en esa labor y usan este tipo de técnicas, o sea, como hasta dónde es bueno este tipo de cosas, o si realmente esto no se debe hacer, porque también entiendo que no es el tema de solo motivacional de si usted es bueno, usted puede con todo. Es más como de realmente trabajar esa parte, entrenar esa parte mental para que la persona realmente se dé cuenta de que sí puede. Y también, claro, está el tema de la frustración, de las expectativas. Bueno, eso es todo un entrenamiento mental amplio, pero, pero en el caso de los entrenadores que se encuentran pues como en esta, sí será bueno buscar ese efecto contrario, decirle al deportista que no puede, que es malo, bueno, no sé, para que él tenga como el efecto contrario y realmente se vuelva bueno, hasta dónde es bueno este punto. Bueno, Diana, eso es bien interesante. Aquí yo creo que lo primero es entender que cada entrenador tiene como una filosofía, una forma de entender el deporte, una forma de vivirlo. Por ejemplo, entrenadores que son más democráticos, que tienen en cuenta la percepción del deportista, que lo escuchan más, que los tienen en cuenta para tomar decisiones. Hay otros que son más autoritarios, que es como lo que ellos digan y nada más, y nadie puede cuestionar eso. Hay otros que son un poco más permisivos, que de pronto no ponen reglas claras y eso hace también que haya una como falta de disciplina y de orden en los procesos. Y hay otros que son indiferentes, que de pronto no están del todo pendientes de cada uno de sus deportistas. Entonces, lo primero es entender eso, que hay diferentes tipos de entrenadores. Obviamente estos entrenadores parten de sus valores, muchas veces pasa que varios de ellos pues fueron antes deportistas y replican un poco, ¿cierto? Como la forma en la que a ellos los Fueron formaron en formados. estos procesos, exacto, como fueron formados, entonces replican mucho esto y bueno, y caen pues como en estas cosas. ¿Qué puedo decir al respecto? Lo más importante es que hay que entender que no todos los deportistas responden como a la misma fórmula. ¿Por qué? Porque cada deportista tiene unos rasgos de personalidad. Entonces, por ejemplo, si hay un deportista con un rasgo de personalidad narcisista, tal vez estos retos puedan moverlo bastante, porque, hey, ¿cómo así? Si yo soy el mejor y cómo me lo va a cuestionar. Y entonces él trate como de ir en contra de eso. Pero si esto mismo el entrenador se lo dice a un deportista que tiene, por ejemplo, un rasgo de personalidad más dependiente, como depende mucho de otra persona, entonces todo eso que le va a decir, así el entrenador tenga la intención de lograr el efecto contrario, pues él lo va a entender de manera literal y dice, ah, sí, es que el profesor no confía en mí. Entonces va a entrar en un momento fuerte del partido y el entrenador le dice, pero no me vas a decepcionar, pues que entonces, claro, de una vez le refuerza esa idea que él ya tiene de que por ahí no es el más competente y el mejor.
Entonces ahí lo importante es entender eso, que cada deportista es diferente. Los entrenadores obviamente tienen más tiempo con sus deportistas porque están pues diario en sus entrenamientos. Entonces tienen la oportunidad de conocerlos un poco mejor. Ahí es muy oportuno que puedan apoyarse en el trabajo del psicólogo deportivo para saber a cuáles sí les sirve una forma, a cuáles otra. Y entonces en este punto también es importante que el entrenador pueda recibir algún tipo de asesoría psicológica. No con respecto a cómo debe dirigir o a qué técnicas o tácticas debe utilizar, porque repito, ahí el psicólogo no es experto, pero sí puede permitirle un espacio de autoconocimiento a ese entrenador, de decir, hey, bueno, a veces sí, puedo estar replicando esto que me enseñaron, o este valor que es tan rígido en mí, tal vez no le aporte a este deportista. Entonces, es como eso, Diana, es la filosofía que tiene cada entrenador, la invitación para que también puedan recibir de algún modo ese tipo de asesorías. La apertura mental, yo lo que te decía de esos celos de algunos entrenadores, en mi caso la verdad ha sido la minoría. Tengo que reconocer que la mayoría de los entrenadores son bastante abiertos, receptivos, que le aportan a uno información y eso facilita mucho el proceso. Y en la medida que el entrenador pues también tiene como la mente abierta y se permite aprender nuevas cosas, pues evoluciona. Y esto no es solo un rasgo de los entrenadores, sino un rasgo de la humanidad como tal. Cuando la humanidad pensó que ya todo lo sabía, que ya todo estaba descubierto, pues ahí fue cuando se estancó el conocimiento, porque el que quería decir, no, esto puede ser diferente, pues para la hoguera, ¿cierto? Y no se permitía que se siguiera investigando y que esas dudas, que son las que mueven la parte investigativa, se desarrollaran. Entonces, siempre pues yo considero que aceptar nuestra propia ignorancia, las cosas que no sabemos, las cosas que desconocemos, son las que nos permiten a largo plazo pues investigarlas y acercarnos pues a ese conocimiento. Pero si pensamos que ya todo lo sabemos, pues de ahí no pasamos, ¿cierto? Y eso no solo es para los entrenadores, sino yo creo que para todas las personas en las diferentes áreas en las que se manejan. Sí, de hecho, iba a preguntarle aquí rapidito, porque ya estamos con el tiempo. Sí, En cuanto a, bueno, hay un equipo y entonces está el deportista, pues todos diferentes, entonces está el deportista que es más, sí que se tiene como más confianza, está el otro que sí está un poquitico, con un poquito de desconfianza, está el otro que es más sensible, etcétera. Aquí, o sea, cuando se trata con la psicología deportiva, porque es importante como que el entrenador o el que dirige saber o entender por lo menos como el rasgo de personalidad de cada uno de sus jugadores. Pero entonces en la psicología deportiva se trata eso, es decir, porque pues también sería, considero yo, algo loco manejar la situación de una misma manera, pues no se podría porque todos son distintos, pero individualizarlo todo también cuesta. Entonces en la psicología deportiva se trabaja, bueno, lo que el deportista necesita, por ejemplo, bueno, para estar lo idealmente, lo que se le puede llamar idealmente bien y, y que todo lo que pase pues, en el entorno del equipo pues no le afecte para mal, pues no le afecte negativamente. O, o se trabaja como el dirigente debe entender cada personalidad y tratar a cada uno diferente. O sea, el objetivo aquí es más trabajar cada deportista para que de alguna manera en el entorno deportivo tengan todos o la mayoría una base y que el entrenador use la técnica que use, que también pues, me parece súper que el tema de que los entrenadores también como que vayan a estas citas, a estas terapias, para que el entrenador no tenga que estar como individualmente según la personalidad de cada uno o algo así. O sea, el objetivo puntual de claro, la psicología deportiva es un poco como llevar al deportista a potencializar pues como todos sus talentos, pero no tan individualizarlo según la personalidad o bueno, no sé claro, si, te si entiendo. solo... Sí, sí, totalmente.
Mira, ahí vuelvo al punto. Hay un mundo ideal y un mundo real, ¿cierto? Sí. Pero pues obviamente uno con trabajo y con el tiempo, de a poco pues trata de acercarse a ese ideal. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que en cada eh, club deportivo haya un psicólogo que trabaje a cada uno de los deportistas, que pueda trabajar también asesorando al entrenador y que atienda al grupo, porque es que aquí hay una diferencia. De una manera nos comportamos cuando estamos solos, cuando la terapia es individual, pero ese comportamiento se puede modificar por la influencia de un grupo, que esto es lo que estudia la psicología social principalmente. Entonces, ese deportista que en consulta puede ser muy introspectivo, muy analítico, pues en el grupo pues se va a manejar de una manera diferente. Entonces, ese sería un ideal, que todos los deportistas tengan esta asesoría individual, puedan aprender a conocerse, cuál es su rasgo de personalidad, cómo este discurso o este otro le puede afectar y cómo hacer para que de pronto no le afecte tanto. Y también atender al grupo, trabajando sobre todo en la parte de comunicación, de cohesión de equipo, que es fundamental. Ese sería el ideal. Pero, pues en el mundo real, lo que te decía, a veces ni siquiera hay un psicólogo, o a veces hay Ujú. uno que va una horita a la semana, pero bueno, es un inicio, o sea, vamos de a poco como construyendo esa cultura también de la psicología deportiva y bueno, pues ahí deberíamos llegar, pero pues también entender en el punto en el que estamos y que es normal, o sea, si uno compara la parte o las especializaciones en psicología del deporte, en Colombia tenemos dos, si uno mira otros campos como clínico, organizacional, hay muchos programas en Colombia, entonces uno entiende que de a poco se va dando esa construcción. Lo que sí digo es que hay excelentes profesionales en las diferentes áreas, en la parte investigativa, en la parte aplicada también, que día a día pues tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera para que este campo se siga desarrollando, pero pues también es entender que de a poco vamos en ese proceso. Entonces, Diana, yo te diría que es eso, es como que estamos en un mundo real y queremos llegar al ideal, que es el que te explico, eh, pero bueno, también entender que estamos es en ese punto. Ok, sí, sí, entiendo. Doc, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que nos comparte. Esto de verdad que es información bastante valiosa. En la psicología del deporte realmente sí que hay que trabajarla porque he estado cerca de casos donde deportistas con mucho talento, con mucho futuro en su deporte, eh, salen o terminan y el tema ha sido precisamente salud mental. Y como no ha estado tan a disposición esto, pues entonces se elige como salir de allí porque no logran pues trabajar eso o no tienen las herramientas. Así que muchísimas gracias por esto que nos compartes. De hecho, ojalá pronto podamos volver a grabar o hablar sobre algún tema puntual del tema de la salud mental con los deportistas. No sé, para compartir sus redes sociales, tiene sesiones virtuales también, ¿cierto? Por si alguna persona interesada quiere, Claro que sí. quiere Sí, acceder a sí, uno. Diana. Tiene virtuales también. Sí, bueno, Diana, quiero agradecerte por la invitación, por este espacio. Me parece que es súper enriquecedor poder compartir como estas experiencias, como el camino que he desarrollado en este campo. Agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que se interesan por estos temas. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, en mis redes sociales me pueden encontrar como Cogni Sport. También pues en Facebook por mi nombre, Héctor Mauricio Urrea. Y sí, atiendo de manera presencial en la ciudad de Armenia, Quindío, y tengo pues mi consultorio y atiendo de manera virtual en cualquier parte del mundo. Esa es también una de las ventajas que sí tiene la parte Sí. tecnológica, porque tampoco vamos a decir que todo es malo, y Ujú. nos permite pues como estas conexiones. Y nada, para servirles y de nuevo agradecerte por la invitación y por el espacio de... Ok, entonces, muchísimas gracias. Ya saben, ya tienes todas pues, las redes sociales para que lleguen al doctor. Debo reconocer que le admiro mucho, Doc. Aprendí muchísimo con usted y sigo aprendiendo. Entonces espero que pronto podamos volver a grabar algún otro episodio con algún tema puntual
de esto de la salud mental con los deportistas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Estén atentos a nuevos episodios con diferentes temas relacionados con la salud mental y con las tecnologías. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Chao, Gracias a chao. todos. Hasta luego.